combinación, por supuesto, de tres colores permanentemente: el negro, el blanco y el rojo. En el arte funerario, los diaguitas tienen tres etapas claramente definidas. Una etapa temprana, cuando entierran a sus muertos en medio de círculos de piedra, que algo nos recuerda a la cultura molle. Más tarde, en el periodo de transición, excavan nichos en la tierra y usan dos bloques de piedra inclinada para proteger a sus muertos. Y finalmente, en el periodo clásico, construyen grandes cajas de bloques de piedra. Los diaguitas sabían fundir el cobre y criaban llamas y guanacos, de los que obtenían leche, quesos, lana y carne. También habían desarrollado una cerámica extremadamente creativa, con diseños de jarro zapato, jarro pato y otras formas animales. Mientras sus armas incluyen cuchillos, arcos y flechas y las precisas boleadoras, arma utilizada por los diaguitas argentinos en igual periodo. Estos diaguitas argentinos ocupaban desde Salta a La Rioja y formaban un conglomerado común en permanente contacto con los pueblos de los valles transversales de Chile. Mientras se producía esta relación entre los pueblos diaguitas, tanto de una zona como de la otra, tanto de Argentina como Chile, un poco más hacia el sur, más allá de los valles transversales, hay un cambio en la geografía. Aparece un importante valle central, una cordillera que va bordeando la costa y una gigantesca cordillera conocida como la cordillera de los Andes. A estos valles han arribado los animales en el periodo anterior, que es frío y húmedo, y ahí se vive el mastodonte, ahí viven los guanacos. Pero el lento proceso que va cambiando el clima hace que alrededor del año 4500 antes de nuestra era haya un cambio importante, y a esta zona han ido llegando las bandas de cazadores en ese periodo, las cuales van a entrar de inmediato en contacto con los pueblos agrícolas que ya se encuentran establecidos. Ahí aprenden una incipiente agricultura, un ambiente donde se podía encontrar fácilmente la comida, donde la alimentación no era conflictiva, va llevando a una formación de una sociedad mucho más homogénea. Viven en unidades de no más de 30 personas, se establecen en rucas, donde el mando lo va a tener el padre, luego las esposas y los hijos. Son lo que nosotros conocemos como los picunches, los primeros habitantes del Valle Central. El caserío tenía como jefe a un cacique, cargo hereditario, y reunía a unas 300 personas. Dentro del caserío el trabajo era comunitario y si de pronto se requerían más manos, se invitaba a los caseríos vecinos, a los que se pagaba con fiestas, comidas y bebidas. Este sistema se conocía como mingaco. Los picunches, que habitaban la zona comprendida entre los ríos Choapa e Itata, cultivaban preferentemente el maíz, el poroto y la papa, y criaban el guanaco, el que les proporcionaba leche, lana y carne. Fácilmente reconocibles por esas piedras ahuecadas, llamadas piedras de tacitas, los picunches hablaban mapuche, al igual que los araucanos y huilliches, pero culturalmente estaban en un nivel superior, debido a sus contactos con las tribus del área norte. Más al sur, bordeando el río Itata y alcanzando hasta el poderoso Tolten, habitaba otro grupo de agricultores que se llamaban a sí mismos la gente de la tierra, mapuches. Vivían de una primitiva agricultura, fundamentada en el cultivo del maíz y de la papa, y se alimentaban de frutos silvestres, de la carne del guanaco y de la pesca. Utilizaban boleadoras, lanzas, arcos y flechas, y su cerámica era más primitiva, basándose en escudillas de madera y fuentes y tinajas de greda para cocinar. Como
Como eran más nuevos en el territorio al que habían llegado, mantenían un sistema de tribus o lofs, que se unían en casos de emergencia en lo que llamaban levos o rehues. Y si las circunstancias así lo indicaban, se unían en los aye rehues, que elegían como jefe militar a un mapu toqui. De este pueblo y su sistema guerrero hablaremos luego, cuando se inicie la conquista española. En este recorrido descendente por la geografía chilena, llegamos a la zona poblada por los huilliches, los hombres del sur, acampados entre el Toltén y el seno de Reloncaví. Sus costumbres eran similares a las de los picunches. Estos grupos del Valle Central fueron presa fácil de la invasión de los incas, los que bautizaron a los pueblos al sur del Maipo como promaucaes, es decir, gente alzada en quechua. La zona habitada por estos pueblos se convirtió finalmente en la frontera natural de las invasiones. Va a ser la frontera militar y cultural de los incas y luego también va a ser la frontera de la invasión española. Más hacia la cordillera, libres de las ataduras que significaban las labores agrícolas, otras bandas de pueblos nómades recorrían los valles a ambos lados de la cordillera de los Andes. Entre Chillán y Valdivia, uno de esos grupos llamados pehuenches o gente del Pehuen basaban su alimentación principalmente en el consumo del piñón de la araucaria, de ahí el nombre por el que se les conocía. Habitantes de las Pampas, allí habían aprendido el uso de las boleadoras para cazar el guanaco, el puma y el huemul, topándose muchas veces con otras tribus que se concentraban en los valles cordilleranos de Valdivia, los puelches o gente del este. Estos se integraban, al igual que pehuenches y tehuelches, en pequeñas bandas de no más de 100 individuos. La escasa movilidad provocada por la ausencia de caballos los obligaba a demarcar fuertemente sus territorios, lo que los convertía en guerreros permanentes. Durante sus correrías, estas bandas de cazadores llevaban sus tolderías de cuero para protegerse del viento y la lluvia, y a pesar de la cercanía con los pueblos agrícolas del Valle Central, no desarrollaron la cerámica ni las técnicas agrícolas. Sus armas, al igual que muchos, consistían en arcos y flechas, lanzas y boleadoras. Un detalle interesante. Los relatos históricos nos indican que desde el Aconcagua hasta Chiloé se hablaba una misma lengua, el mapuche, y que los nombres más bien identificaban los lugares geográficos que habitaban, picunches al norte, huilliches al sur, puelches al este, etc. Más al sur de Chiloé, la geografía cambia bruscamente. La cordillera se hunde en las frías aguas australes y se forman dos ecosistemas bastante diferenciados. Al sector occidental, un enjambre de pequeñas islas, hábitat obligado para los pescadores, y en el sector oriental, grandes pampas, hábitat obligado para nómadas cazadores. Los pueblos canoeros, es decir, los pueblos que andan en las canoas, se reparten en este inmenso rompecabezas de islas y canales que se extiende todo esto al sur del Golfo de Penas. Son los chonos, los alacalufes y yaganes, que se desplazaban en sus canoas de madera de roble. Los chonos desde el Golfo de Penas a la península de Taitao, los alacalufes entre el Taitao y Tierra del Fuego, y de ahí al sur, los yaganes. Gigantesco mosaico donde abundan los recursos marinos, complementado por la flora y fauna selváticas. Estas bandas de nativos, condenadas a navegar en sus canoas en medio de un clima riguroso, no lograron un crecimiento importante. En sus canoas guardaban el fuego, el alimento, el vestuario, los implementos para la caza y la pesca, los utensilios domésticos y el grupo familiar. La canoa era su hogar. Las mujeres debían mantener el fuego y bucear en busca de los mariscos en las frías aguas australes, mientras los hombres cazaban los animales más grandes con arpones de hueso.
Estos nómadas de mar rara vez desembarcaban y lo hacían solo para ceremonias mágico-religiosas, como por ejemplo el rito de iniciación. Cuando se juntaba un grupo de jóvenes en edad de iniciarse, se levantaba una choza destinada a los ritos de iniciación. Se pintaban postes con colores negro, rojo y blanco, como marco de ingreso de padrinos e iniciados a la gran cabaña. Allí conocían entre bailes y canciones sus deberes y tradiciones y quedaban aptos para la vida en comunidad. No había normas para el casamiento, solo se impedía entre parientes y los novios vivían en la canoa de los padres hasta que construían su propia embarcación. Durante el parto, el hombre sufría los dolores y manifestaba los dolores del parto, mientras la mujer debía ir al agua a purificarse. Mientras tanto, en las praderas australes, las bandas de cazadores nómadas de los zonas, quienes más se acercaban a los tehuelches de la Patagonia que a sus vecinos de las canoas. Solo ligeras diferencias de dialecto separan a los zonas en dos grupos, los Selknam y los Haus. Estos pueblos nómadas dividían el trabajo según el sexo. Los hombres dedicados a la caza y las mujeres a las labores de mariscar, recolectar, cuidar los hijos y cargar